Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a tu comunidad fiscal online. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco y en esta ocasión vamos a abordar el tema relativo a la fecha de pago de la PTU para el ejercicio 2015 y 2016 en el régimen de incorporación fiscal. Como ya sabemos, el artículo 123 constitucional establece en su fracción novena, apartado A, incisos E y F, el derecho que tienen los trabajadores en el reparto de las utilidades de las empresas. Y es especialmente el inciso E, el que prefija el método matemático de cálculo de esas utilidades, tanto por lo que respecta a las formalidades, así como en el cumplimiento de la obligación en lo sustancial, en cuyo caso se realizará el pago, según como lo establece la propia Constitución, mediante lo regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo que corresponde a la regulación en concreto del régimen de incorporación fiscal, la ley prefija en su artículo 111, párrafo octavo, que se considerará para efecto de dicho reparto de utilidades a la suma de las utilidades que se obtengan en cada uno de los bimestres del ejercicio. En tanto que el párrafo sexto del propio artículo caracteriza el entero bimestral igualmente como definitivo. En este sentido, se deriva de la imposición constitucional para el pago de dicha PTU, así como de los defectos de la estructura normativa del RIF para los ejercicios 2014 y 2015, las siguientes preguntas, que son válidas y que pueden estar actualmente en la mente de los contribuyentes en razón precisamente de los defectos, como ya anotamos, de la legislación e igualmente en razón de la reforma que fue aprobada para el ejercicio fiscal de 2016, de tal manera que se puedan derivar las siguientes dos preguntas. Una, que se refiere en específico a cuándo se tendrá que pagar la PTU para el ejercicio 2015, y otra, relativa a cuándo será oportuno hacer lo propio para el pago en el ejercicio de 2016. Así pues, respecto al pago para el ejercicio 2015, conforme a la resolución miscelánea fiscal, es de derivarse que hay que hacer un hincapié en el error que se está difundiendo y que asegura que al aplicarse la regla 2.9.3 de la resolución miscelánea fiscal para 2015, los contribuyentes tienen como fecha otorgada la posibilidad de cubrir la PTU hasta el 2 de febrero de 2016, que en lo fiscal otorga la facilidad de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones formales de índole fiscal, a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre en que corresponda la declaración. De tal manera que hay que tener cuidado con esta afirmación, ya que conforme a dicha interpretación errónea, el contribuyente podría cumplir con su obligación a partir del 2 de febrero de 2016 y tener como límite el 29 de abril, lo cual resulta incorrecto porque tal dispositivo, como puede usted analizar, es con el propósito de que el contribuyente cumpla cabalmente con el pago de sus obligaciones formales, y no así tiene por propósito que se dé cumplimiento sustantivo a una obligación laboral, siendo que habrá que reconocer que el reparto de las utilidades en favor de los trabajadores son obligaciones precisamente de índole de derecho del trabajo y no de índole fiscal, de tal manera que sea realmente imposible pretender la aplicación de la regla 2.9.3 de la resolución miscelánea fiscal para 2015 con el propósito de extraer de esa resolución miscelánea las fechas de pago para el cumplimiento del reparto de las utilidades de los trabajadores. Así pues, si usted es contribuyente que cuente con esta obligación en el RIF, le sugerimos no atender los consejos que difieren la obligación hasta el 2 de febrero y que marcan como límite el 29 de abril de 2016, pues en materia laboral esto resulta evidentemente transgresor hoy de los derechos humanos del trabajador previstos en el artículo 123 de la Constitución,
misma que ordena que las obligaciones de los patrones en materia de reparto de utilidades deben de cubrirse conforme a lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. De ahí que resulte en una responsabilidad laboral de índole constitucional para los patrones el no acatar este dispositivo conforme esta obligación conforme a las reglas de la ley del impuesto sobre la renta. Igualmente surge otro posible planteamiento. Este se refiere a la posibilidad del pago de la PTU en 2015 en los términos de la reforma fiscal de 2016. Sin embargo, es necesario anotar que la reforma al artículo 111, párrafo octavo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hoy, si bien ya precisa la fecha reglamentaria de la Constitución en que se debe cubrir la PTU para el ejercicio 2016, prefijándose 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse en los términos del artículo 112 de la ley del ICR la declaración correspondiente al sexto bimestre de que se trate. No obstante, dicha reforma de este párrafo octavo del artículo 111 no resulte aplicable para 2015. Si bien es cierto, esta reforma del párrafo octavo del artículo 111 de la ley del ICR viene a establecer un esclarecimiento a la duda normativa para el cierre del sexto bimestre del ejercicio de 2016. Esto no aplica por lo que respecta para 2015, pues es de conocido derecho que las leyes fiscales no tienen aplicación de forma retroactiva cuando se trata de imponer obligaciones, como en este caso la reforma relativa a la época de pago de la PTU. Por lo que queda claro que el término de este dispositivo solo operará a partir del cierre del sexto bimestre de 2016. Y el acatamiento del cómputo consecuentemente será en 2017. Con lo anterior, resulta claro que no es posible de momento para el cierre del ejercicio fiscal de 2015 aplicar una reforma superviniente que fije el plazo para el cumplimiento de la obligación del pago de la PTU en efecto retroactivo. De ahí que no sea posible tampoco de momento aplicar para el cierre del ejercicio fiscal 2015 una reforma superviniente que fije el plazo para el cumplimiento de la obligación del pago de la PTU en efecto retroactivo. De ahí que nosotros hemos hecho la siguiente interpretación armónica para determinar cuál es el término correcto del pago de la PTU para el ejercicio de 2015. Y en este sentido, estimamos que al establecer la Constitución en su artículo 123, que fuera necesariamente la ley del ICR la que determine las condiciones conforme a las cuales se debe cubrir la PTU, queda por lo tanto claro que correspondía ya de inicio al legislador aclarar no solo para 2015, sino desde 2014, los artículos que debían de regular en el RIF lo procedente para el pago de la PTU. Sin embargo, al no existir en la ley del ICR el método para determinar ese término, corresponde por tanto aplicar una norma de la misma categoría pero más general, que sea por su especial naturaleza idónea para cubrir la laguna de derecho. Y en este sentido resulta que es el Código Fiscal de la Federación la norma supletoria en el ámbito de las contribuciones, y que entre los preceptos idóneos son los que se desprenden de este artículo, especialmente el artículo 12, en su párrafo cuarto, los que prefijen cuáles son los plazos que se deben de determinar por mes cuando la ley respectiva no establezca nada al respecto. Y en este sentido, el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación determina que se entenderá que el plazo concluye. Y aquí hay que hacer énfasis. El artículo 12 del Código Fiscal de la Federación establece la conclusión de estos términos y determina que concluye el mismo día del mes calendario posterior a aquel en que se inició la obligación.
Volvemos a repetir, el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación establece que el plazo concluirá el mismo día del mes calendario posterior a aquel en que se inició. De lo que se colige que si el pago de la PTU para el ejercicio 2015 debe realizarse conforme al quinto párrafo del artículo 111 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, vigente en ese periodo, a más tardar el 18 de enero de 2016, porque el día anterior es inhábil, que el límite temporal de dicho pago se extienda en razón de lo que establece el artículo 12, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, hasta el 2 de febrero de 2016, tal como ya fue indicado. De esta manera es que nosotros podemos llegar a las siguientes conclusiones. Y la primera se refiere a lo que refiere a determinar el periodo del derecho laboral a la PTU, en el sentido de que no es aplicable para proceder al cálculo del término la miscelánea fiscal, pues corresponde, tal como lo ordena la Constitución, a la ley fijar dichos términos y no a las circulares del Poder Ejecutivo. De ahí que considerar que sea aplicable la miscelánea fiscal para obtener dicho término implique una transgresión a los derechos de los trabajadores. Por otra parte, como conclusión también, podemos obtener que es la ley del impuesto sobre la renta, tal como lo ordena el artículo 123 constitucional, la que puede preestablecer el cumplimiento de esta obligación y en su caso la norma supletoria será aquella que venga a cubrir los supuestos que la propia ley del ICR no establezca, pero tendrá necesariamente que ser una norma supletoria de la misma categoría, en este caso el Código Fiscal de la Federación. Como consecuencia de lo anterior y de una constitucional interpretación de los ordenamientos de la materia, el inicio de las obligaciones de pago de la PTU para el caso del RIF inicia el 18 de enero de 2016 y concluirá el 2 del mes siguiente. Y respecto al cálculo del término para el pago en 2016, habrá que atender a los 60 días y el cálculo que al respecto del término precisa ya la reforma para el ejercicio que hemos señalado, de 2016. Así pues, queda por corroborarse, por lo tanto, que los términos correctos para pagar la PTU transcurran del 18 de enero de 2016 y que concluyan el 2 de febrero del mes siguiente, y que otras interpretaciones resulten por ende inconstitucionales. Deseo especialmente que este video te haya sido de utilidad e igualmente, en caso de que tengas alguna duda, te invito a dejarme la misma justo debajo de este video. Si te interesa la imagen de este artículo, con gusto puedes dejarme tu anotación debajo de este video junto con tu correo electrónico y yo te estaré enviando la imagen de este texto. Igualmente te invito a suscribirte a este canal con el propósito de que puedas obtener actualizaciones en materia de los videos que estamos constantemente subiendo en relación a la reforma fiscal, a los medios de defensa y a la interpretación de las diferentes normatividades. No me resta más que agradecerte y despedirme. Te reitero mi nombre, José Antonio Pipil Huasco, te deseo un excelente día. Hasta luego.